Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre conexión de motores monofásicos. Los motores monofásicos son uno de los dispositivos más empleados en el área industrial y también lo podemos encontrar en el área residencial, como en bombas o en otro tipo de dispositivos que necesiten fuerza mecánica. Un motor monofásico está constituido casi por las mismas partes de un motor trifásico. Ambos tienen un estator, tienen un rotor, cajas de conexiones, tienen valeros, tienen ventilador y eje. La diferencia de este motor monofásico es que posee dos tipos de bobinas, una bobina de arranque y una de trabajo. La de arranque, como su nombre lo indica, sirve para dar más potencia o más energía al campo magnético para que éste pueda romper el momento de estática del motor para hacerlo girar. Esta es la bobina de arranque. Tiene conectado en serie un condensador y un interruptor centrífugo. El condensador le sirve para poder aumentar la energía de la bobina de arranque, y el interruptor centrífugo para desconectar esta bobina cuando ya no sea necesaria. En el diagrama estamos viendo, se ven claramente las dos bobinas. La bobina de color verde es la bobina de trabajo o la bobina principal. Este conductor es más grueso, ya que ella es la que permanece funcionando durante todo el ciclo de trabajo del motor. La bobina que vemos de color rojo es la bobina auxiliar o la bobina de arranque, que también está compuesta por un conductor más delgado porque solamente sirve para el momento de arranque, valga la redundancia, como su nombre lo indica, que está conectada en serie con el condensador y con el interruptor centrífugo. También en la caja de conexiones trae las instrucciones de cómo irán conectadas todas las líneas. Vamos a conectar un motor monofásico. Un motor monofásico puede estar conectado a 110 voltios o a 240 voltios. Primeramente vamos a conocer cuál es el rotor. Luego, dos bobinas verdes que en este caso vamos a diferenciar como bobinas auxiliares o bobinas de arranque. También tendremos dos bobinas más grandes que son las bobinas de trabajo. En este motor solamente es de dos polos porque son los dos que están trabajando de trabajo, valga la redundancia. También hay motores que poseen más bobinas de trabajo y que llevan conexiones similares, pero hay que saber cómo diferenciarlas para hacer las conexiones correctamente. Más adelante vamos a hacer ejercicios de cómo conectar motores monofásicos con más bobinas de trabajo. Vamos a conectar la bobina de arranque. Casi siempre esta bobina de arranque, como son dos, van conectadas en serie. Casi siempre van así, siempre van en serie. También hay que identificar cuál es el principio de la bobina de trabajo, el principio y el final de cada una de ellas. Cuando ya tengamos ya clasificadas o identificadas cuáles son los inicios y finales de las bobinas, vamos a proseguir a conectarlas. Como es un motor conectado a 120 voltios,
siempre las bobinas de trabajo irán conectadas en paralelo, los inicios con los inicios y los finales con los finales. Al tener las bobinas conectadas en paralelo, vamos a conectar la bobina de arranque. Vamos a identificar cuál va a ser la línea de fase y cuál es la línea de neutro. Cuando ya tenemos identificada cuál es la fase y cuál es el neutro, en la bobina de arranque instalaremos de una punta o de un inicio de la bobina de arranque, vamos a conectar el capacitor o el condensador. Luego vamos a conectar el interruptor centrífugo y este va a ir conectado hasta la bobina a la línea fase, y luego la otra punta de la bobina de arranque o el final va a ir conectado al neutro. Ahí ya tenemos conectadas nuestras 4 bobinas. Vemos que están los empalmes de la bobina de arranque, el inicio de la bobina de arranque con el inicio de las 2 bobinas de trabajo. Igualmente en la parte inferior, donde está el neutro, están conectadas los finales de la bobina de trabajo y el final de la bobina de arranque. Este es un motor conectado a 120 voltios. Ahora vamos a conectar un motor a 240 voltios, pero monofásico siempre. Al igual que el primero, vamos a instalar o a identificar cuál va a ser nuestro rotor, nuestra bobina de arranque y la bobina de trabajo. Igualmente, la bobina de arranque siempre irá conectada a 120 voltios, por ende va a ir en serie. Cabe recordar que esto es muy similar a las conexiones de resistencias en paralelo y serie. Recordemos que cuando las resistencias están conectadas en paralelo, el voltaje es el mismo en las 2 puntas, y cuando están conectadas en serie, el voltaje se divide dependiendo de las resistencias de cada componente. En este caso, como las bobinas son iguales, tienen la misma resistencia, o sea que el voltaje, las bobinas están conectadas en serie, el voltaje se dividirá entre las 2. En esta bobina de arranque, como están conectadas en serie, quiere decir que cada bobina va a soportar máximo 60 voltios. Al estar conectadas en serie, cuando conectamos a 120 voltios, cada bobina va a dividir el voltaje de 120 entre 2, será 60 en cada uno. En las bobinas de trabajo, como son más grandes, cada bobina soporta 120 voltios completos. Al conectarlas en paralelo, ambas reciben 120 voltios. Ahora, en el motor conectado a 240, vamos a tratar de que estas también sean conectadas a 120 voltios cada una, pero con una conexión a 240. O sea que hay que tratar de dividir los voltajes. Ahora vamos a identificar cuáles son los principios y los finales de la bobina de trabajo. En la parte de las bobinas de trabajo, las conectamos en serie. Recordemos que cuando las bobinas están en serie, el voltaje se va a dividir dependiendo de la resistencia de cada componente. Como las bobinas de trabajo son iguales, el voltaje se va a dividir entre 2. O sea que si conectamos el motor a 240, cada bobina va a recibir la mitad de eso, o sea 120 y 120. O sea que no dañamos la bobina, porque él va a recibir, o cada una de ellas va a recibir su voltaje adecuado, con la diferencia que al aumentar el voltaje, la corriente va a ser
menor, o sea que las bobinas están conectadas o un motor está conectado a un voltaje mayor, y si está conectado correctamente el conductor o cada bobina van a estar en mejores condiciones. Ahora vamos a conectar la fase 1. La fase 1 entra por el inicio de la bobina de trabajo, luego pasa hasta la siguiente bobina que está conectada en serie, y en el final de la bobina de trabajo está la fase 2. Ahora ya tenemos conectadas las dos bobinas correctamente de trabajo. Ahora vamos a conectar la bobina de arranque. Esta bobina de arranque es siempre necesario que lleve su capacitor o condensador, luego su interruptor centrífugo, que es el que va a desconectar la bobina cuando ya no sea necesaria, o va a sacar de servicio esta bobina cuando ya no la vamos a ocupar automáticamente, y la conectamos a la fase 1 del motor. Fase 1. Y el final de la bobina de arranque se conectará al centro de las dos bobinas. Como el voltaje se dividió, o una que de voltaje en la bobina 1, como es 240 voltios menos el 120 voltios que utilizó la bobina número 1, tenemos resultado de 120 voltios al final de la bobina 1. Allí tenemos conectado correctamente la bobina de arranques con un voltaje de 120, y hacemos las uniones y los empalmes. Este será un motor conectado a 240 voltios. Muchas gracias. Pueden también encontrarnos en YouTube como Misael Alexander Soto, también en nuestro blog como o con la dirección techmisaelsoto.blogspot.com. Muchas gracias. Hasta la próxima.